Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Te invito a que te sirvas una taza de café, te pongas cómodo en tu sillón favorito, o si vas conduciendo. Simplemente relajes los hombros y me prestes tus oídos y tu corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un océano de historias que tienen el poder de cambiar la forma en la que vemos el mundo. Vivimos en una época extraña, ¿verdad? Encendemos la televisión o abrimos nuestras redes sociales y parece que el mundo se está desmoronando. Vemos crisis, tragedias, desesperanza, escándalos corporativos, decadencia moral y una constante sensación de que la humanidad ha perdido el rumbo. Sin embargo, hoy vengo a decirte que, en medio de todo ese ruido ensordecedor, existe una melodía silenciosa pero increíblemente poderosa. La melodía de la grandeza cotidiana. El gran Stephen R. Covey, un maestro en el estudio del comportamiento humano y el liderazgo, nos dejó una obra monumental que no se basa en teorías complejas, sino en la vida misma. Él creía firmemente que, a pesar de las guerras, las enfermedades y la crisis de valores, el mundo está lleno de personas que, con sus acciones diarias, demuestran que la vida es preciosa y digna de ser vivida. Hoy voy a contarte sus historias. Historias que Covey recopiló para recordarnos quiénes somos realmente. Quiero empezar llevándote muy lejos de aquí, a una pequeña isla en el Pacífico llamada Kiribati. Imagina el sonido de las olas, la brisa cálida y una cultura muy diferente a la nuestra. Un viajero llegó a esta isla y comenzó a escuchar el nombre de un hombre, Johnny Lingo. Todos hablaban de él. Decían que era el comerciante más astuto, el joven más fuerte y rico de la isla. Pero cada vez que mencionaban su nombre, los lugareños esbozaban una sonrisa burlona. ¿Por qué se burlaban del hombre más exitoso del lugar? La respuesta yacía en una antigua costumbre. En esa isla, para casarse, un hombre debía pagar una dote al padre de la novia, generalmente expresada en vacas. 2 o 3 vacas compraban una esposa promedio, 4 o 5 vacas eran suficientes para una mujer de belleza y habilidades extraordinarias. Pero Johnny Lingo había hecho algo inaudito, había pagado 8 vacas por su esposa, Sarita. Y lo que causaba la burla de todos era que, según los estándares del pueblo, Sarita no era atractiva en lo absoluto. Era descrita como una mujer flaca, que caminaba con los hombros encorvados, la cabeza gacha y que parecía asustarse de su propia sombra. La gente del pueblo creía que el gran Johnny Lingo había sido estafado por el padre de la chica. Intrigado por esta historia, el viajero decidió ir a buscar a Johnny para conocer a la famosa mujer de las 8 vacas. Cuando llegó a la casa de Johnny, fue recibido por una mujer que lo dejó sin aliento. Era bellísima, caminaba con una postura erguida, sus ojos brillaban con confianza y todo en ella irradiaba una dignidad innegable. El viajero, confundido, le preguntó a Johnny qué había pasado. ¿Cómo era posible que la mujer que todos describían como un patito feo fuera en realidad un cisne deslumbrante? La respuesta de Johnny Lingo es una de las lecciones psicológicas más profundas que vas a escuchar hoy. Él le explicó que, en esa cultura, las mujeres sabían exactamente cuánto valían según el número de vacas que sus maridos habían pagado por ellas. Una mujer que costaba 1 o 2 vacas caminaba por la vida sintiéndose como una mujer de 1 o 2 vacas. Johnny amaba a Sarita y quería casarse con ella, pero más allá de eso, quería que ella fuera la mujer más feliz del mundo. Quería que nunca se sintiera inferior a nadie. Al pagar 8 vacas, Johnny no solo estaba comprando una esposa, estaba invirtiendo en su autoestima. Le estaba diciendo al mundo, lo que es más importante, le estaba diciendo a ella misma, tú eres invaluable. Al sentirse valorada de esa manera extraordinaria, Sarita se transformó desde adentro hacia afuera. Su postura cambió, su miedo desapareció y su belleza interior floreció. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones diarias estamos tratando a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros empleados o a nuestros amigos como si valieran una vaca? Cuando tratamos a alguien con respeto, cuando elevamos su valor y creemos en su potencial incluso antes de que ellos mismos lo vean, les damos el permiso y la confianza para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Stephen Covey nos enseña que el respeto es un espejo, la gente tiende a reflejar el valor que les otorgamos. Habiendo dicho esto, permíteme cambiar de escenario y llevarte a un lugar mucho más frío.
a una pequeña formación rocosa llamada la Isla de los Gansos. Es fascinante notar cómo la naturaleza misma nos ofrece lecciones de empatía. Un hombre llamado Tom solía observar cada primavera a una pareja de gansos canadienses que regresaban a anidar, en el mismo hueco exacto de la roca. Él desarrolló una rutina, tomaba su pequeño bote. Remaba hasta la isla y le llevaba trozos de pan a la madre ganso mientras ella empollaba sus 6 huevos. Un día, al llegar, notó que 5 de los huevos habían eclosionado. Los polluelos, unas adorables bolas de pelusa amarilla, se acurrucaban bajo su madre. Pero quedaba un huevo intacto. Tom, con mucho cuidado de no alterar a la madre, tomó el huevo restante. Lo acercó a su oído y no escuchó nada. Sin embargo, al sostenerlo un poco más, sintió un leve movimiento. El polluelo adentro estaba vivo, pero estaba demasiado débil para romper el cascarón por sí mismo. Sabía que si no intervenía, esa pequeña criatura moriría asfixiada. Con una delicadeza extrema, golpeó el huevo contra una piedra, abriendo una grieta para que el polluelo pudiera salir. El pequeño ganso cayó en sus manos, húmedo, exhausto y al borde de la muerte. Tom intentó secarlo y calentarlo con su propia camisa, pero el animalito apenas respiraba. Finalmente, sin poder hacer más, lo dejó en el nido junto a sus hermanos, esperando que la naturaleza siguiera su curso. Al día siguiente, que casualmente era el Día de la Madre, Tom regresó a la isla con el corazón encogido, temiendo lo peor. Pero al acercarse en su bote, fue recibido por una visión gloriosa. La madre ganso nadaba orgullosamente seguida no por 5, sino por 6 polluelos sanos y fuertes. Ese pequeño acto de intervención, ese momento de decidir que una sola vida importa, salvó a esa criatura. Madre Teresa de Calcuta decía que si no puedes alimentar a 100 personas, entonces alimenta solo a una. A veces nos sentimos abrumados por la magnitud de los problemas del mundo y pensamos que nuestras pequeñas acciones no tienen sentido. Pero para ese ganso, la acción de Tom lo fue todo. Nunca subestimes el poder de ayudar a uno solo. Y hablando de impactos individuales que se transforman en legados eternos, quiero adentrarme en la historia de John Baker. En la primavera de 1969, John era un joven de 24 años que tenía el mundo a sus pies. Era un atleta de pista fenomenal, conocido como las piernas más rápidas del mundo. Su sueño, la meta por la que respiraba cada día, era representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1972. Pero John no siempre fue una estrella. En la escuela secundaria, era un chico delgado, bajito, al que todos consideraban no apto para el atletismo. De hecho, entró al equipo casi por accidente, solo porque el entrenador quería reclutar a su mejor amigo. Sin embargo, en su primera carrera a campo traviesa, algo mágico sucedió. A mitad del recorrido, exhausto y corriendo detrás del pelotón, John se hizo una pregunta fundamental: ¿he dado lo mejor de mí? La respuesta fue no. En ese instante, clavó su mirada en la espalda del corredor que iba delante, bloqueó el dolor en sus músculos y comenzó a acelerar. Entró en un trance absoluto. 1 a 1, superó a todos los competidores y cruzó la meta en primer lugar, rompiendo el récord estatal. Desde ese día, se convirtió en una máquina imparable. Años después, ya graduado de la universidad, consiguió un trabajo como entrenador en la escuela primaria Aspen, en Albuquerque, para poder mantenerse mientras entrenaba para las Olimpiadas. Era un entrenador distinto. No le gritaba a los niños ni los humillaba por su falta de habilidad. Lo único que les exigía era que dieran su máximo esfuerzo. Los niños lo adoraban. Era el tipo de maestro al que le contaban sus problemas. El adulto que los escuchaba como si cada pequeña tragedia infantil fuera el asunto más urgente del universo. Pero en mayo de 1969, a pocas semanas de su cumpleaños número 25, el destino le asestó un golpe devastador. Comenzó a sentir dolores en el pecho y fatiga extrema. Al ir al médico, el diagnóstico fue una sentencia de muerte: cáncer testicular avanzado, con metástasis. Le dieron 6 meses de vida. En un abrir y cerrar de ojos, su sueño olímpico fue aniquilado. El atletismo, la razón de su existencia, se esfumó. Un domingo, devastado por la noticia, John condujo su coche hasta la cima de la montaña Sandia Crest, a más de 3.000 metros de altura. Mirando el precipicio,
sintió que no quería ser una carga para su familia. Pensó en terminar con todo allí mismo. Puso su pie en el freno de emergencia, listo para dejar caer el coche al vacío. Pero en ese momento de oscuridad absoluta, una imagen cruzó por su mente: las caras de los niños de la escuela Aspen. Esos niños a los que él les había enseñado incansablemente que nunca, bajo ninguna circunstancia, debían rendirse. ¿Qué pensarían ellos si su amado entrenador se suicidaba? La vergüenza y el amor lo invadieron. Retiró el pie del freno, se derrumbó sobre el volante y lloró amargamente. Cuando bajó de esa montaña, era un hombre diferente. Había tomado la decisión más valiente que un ser humano puede tomar frente a la muerte inminente. Decidió que el tiempo que le quedara, por breve que fuera, lo dedicaría a vivir al máximo para los demás. Volvió a la escuela. A pesar de los tratamientos de quimioterapia que lo dejaban exhausto y con náuseas terribles, creó un programa de deportes para niños discapacitados. Se aseguraba de que los niños que antes solo miraban desde las gradas ahora tuvieran roles importantes. Por las noches, usaba su propio dinero para fabricar cintas de premiación para ellos. Las cartas de los padres comenzaron a inundar su buzón, agradeciendo cómo este entrenador había transformado a sus hijos rebeldes o tímidos en niños llenos de confianza. A medida que el cáncer avanzaba hacia su cuello y su cerebro, el dolor se volvía insoportable. Los médicos le ofrecieron fuertes analgésicos, pero él lo rechazó. Quería mantener su mente clara para poder seguir con los niños. Además, aceptó entrenar a un club de atletismo femenino llamado Duke City Dashes. Un día, llevó una caja con 2 brillantes trofeos de oro para premiar a las chicas que, aunque no ganaran, nunca se rendían. Tiempo después, su familia descubrió que esos trofeos eran sus propios premios atléticos, a los que él, con infinito cuidado, les había borrado su nombre para regalárselos a las niñas. Finalmente, su cuerpo no pudo más. Sufrió un colapso en el patio de la escuela, pero rogó que no lo hospitalizaran. Quería que los niños lo recordaran caminando, no postrado en una cama esperando la muerte. Falleció el Día de Acción de Gracias de 1970, habiendo vivido 18 meses en lugar de los 6 que le pronosticaron. Había empujado a la muerte hacia atrás por pura fuerza de voluntad y amor. 2 días después, sus chicas del club de atletismo ganaron el campeonato nacional, dedicándole la victoria con lágrimas en los ojos. Pero el verdadero legado de John Baker no terminó ahí. Después de su funeral, los niños comenzaron a llamar a su escuela, la Escuela John Baker. El movimiento creció tanto que se realizó una votación oficial en el distrito. De 520 familias que votaron, las 520 votaron a favor. Hoy en día, la escuela primaria John Baker se erige como un monumento vivo a un joven que, en la hora más oscura de su vida, transformó su tragedia personal en una leyenda de amor incondicional que sigue inspirando a generaciones. Esta historia me estremece cada vez que la recuerdo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros frente a una adversidad tan inmensa? ¿Nos hundiríamos en la autocompasión o usaríamos nuestro dolor para iluminar la vida de los demás? Y si hablamos de iluminar la vida de los demás renunciando a la propia comodidad, tenemos que viajar a Tijuana, México, a la infame prisión de la Mesa. Imagina un motín carcelario. 2.500 reclusos, apiñados en instalaciones diseñadas para 600, estallan en una furia incontrolable. Vuelan botellas, piedras, gritos de muerte. La policía responde con ráfagas de ametralladora. El caos es absoluto. De repente, en medio de la lluvia de balas y la violencia desenfrenada, una figura diminuta emerge caminando tranquilamente hacia el centro del patio. Es una mujer de apenas 1,60 m, vestida con un inmaculado hábito de monja. Con los brazos abiertos en señal de paz, se detiene y simplemente les pide a los hombres que se calmen. Y ocurre un milagro, la violencia se detiene. Todos obedecen. Esta mujer era la hermana Antonia, conocida por los prisioneros cariñosamente como su Madre Teresa. Pero lo verdaderamente fascinante de la hermana Antonia es su pasado. No nació en la pobreza ni en un convento aislado. Nació como Mary Clarke, en el seno de una familia inmensamente rica y creció en el lujo deslumbrante de Beverly Hills, California. Durante la época dorada de Hollywood. Su padre, un empresario exitoso, le enseñó que el dinero lo resolvía todo.
Mary creció bailando con jóvenes soldados, soñando con un esposo, hijos y una casa perfecta. Y lo tuvo todo. Se casó, tuvo 7 hijos y vivió una vida de confort absoluto. Pero tras 25 años, su matrimonio terminó en un doloroso divorcio. Con sus hijos ya criados, Mary sintió un vacío abrumador y un llamado instintivo a ayudar a los menos afortunados. Siempre había sido extremadamente sensible al dolor ajeno. A mediados de los años 60, comenzó a viajar a la frontera con México para entregar medicinas. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió un día que se perdió en Tijuana y terminó frente a la cárcel de la Mesa. Lo que vio allí le rompió el corazón: hombres enfermos tirados en el suelo, miseria absoluta, abandono total. No pudo simplemente regresar a su mansión en Beverly Hills. Decidió quedarse. En 1977, Mary Clarke se convirtió en la hermana Antonia y convirtió esa prisión en su hogar permanente. Durante décadas, vivió en una celda de 10 metros cuadrados, sin agua caliente, rodeada de asesinos, ladrones y drogadictos. A todos ellos los llamaba cariñosamente, mis hijos. Les conseguía medicinas, gafas, los disuadía del suicidio e incluso lavaba sus cadáveres cuando morían. Su filosofía era de una sabiduría brutal: odio el crimen, pero no soy indiferente a quienes lo cometen. Ella abrazaba a los jóvenes delincuentes, les hacía ver el daño que habían causado a otras familias, pero no dejaba de amarlos. Usaba sus conexiones en el mundo exterior para conseguir donaciones. Incluso logrando que un dentista donara miles de dentaduras postizas para prisioneros que jamás habían tenido un cepillo de dientes. Argumentando que, para conseguir un trabajo, necesitas una sonrisa amigable. La hermana Antonia dejó el lujo de Beverly Hills para encontrar la verdadera riqueza en las almas rotas de una prisión mexicana. Y afirmaba ser la mujer más afortunada del planeta. Ahora, respira profundo. Hemos hablado de prisiones físicas, pero ¿qué pasa con nuestras prisiones mentales? Nuestras vidas modernas son un torbellino, una carrera constante. El autor Bill Tammeus escribió una vez sobre el océano. Dijo que existe un momento muy particular, casi mágico, cuando una ola rompe en la orilla y se desliza sobre la arena. Por una fracción de segundo, antes de que el agua retroceda hacia el mar, hay una quietud absoluta. El agua se vuelve completamente transparente, permitiéndote ver los guijarros, las conchas y los granos de arena dorada en el fondo. Esa fracción de segundo de quietud es esencial. En nuestras vidas, somos golpeados por ola tras ola de responsabilidades, crisis, correos electrónicos, problemas familiares. Necesitamos desesperadamente capturar esos momentos de pausa, esa agua cristalina, para reconectar con nuestro ser interior. Sanar nuestras heridas y recordar cuáles son nuestros verdaderos objetivos. Porque si no aprendemos a encontrar esa quietud, la siguiente ola nos ahogará. Y hablando de encontrar paz en medio del caos, no hay mejor ejemplo que la historia de un hombre en la ciudad de Sarajevo. Corría el año 1992, y la ciudad estaba siendo destrozada por una guerra brutal. Una mañana fría, a las 4 de la madrugada. Una multitud de ciudadanos desesperados hacía cola frente a una de las pocas panaderías que aún tenía harina. En medio de esa espera angustiosa por un pedazo de pan, cayó un proyectil de mortero justo en el centro de la fila. La explosión fue devastadora. Carne, sangre y escombros volaron por los aires. 22 vidas humanas fueron aniquiladas en un instante. A poca distancia de allí vivía Vedran Smailovic, un músico de 35 años que, antes de la guerra, había sido el violonchelista principal de la ópera de Sarajevo. Al ver la carnicería desde su ventana, el dolor y la impotencia lo abrumaron. Pero en lugar de esconderse en un sótano o tomar un arma, Vedran decidió usar la única herramienta que conocía para defender la dignidad humana: su música. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, Vedran se vistió con su traje de gala, tomó su violonchelo, una silla de plástico, y caminó hacia el cráter humeante dejado por la bomba. Se sentó allí, en medio de la calle destrozada, ignorando el sonido de los disparos de los francotiradores y las explosiones lejanas. Y comenzó a tocar el adagio en sol menor de Albinoni, una de las piezas más tristes y conmovedoras de la música clásica. Hizo esto todos los días, durante 22 días consecutivos, un día por cada víctima que murió en ese lugar. Tocaba para los edificios en ruinas,
para la gente aterrorizada escondida en los refugios, para los fantasmas de su ciudad. Su acto de valentía fue un desafío directo a la barbarie, una declaración de que la belleza, el arte y el espíritu humano no podían ser destruidos por las bombas. Años después, el renombrado violonchelista Yo-Yo Ma tocó una pieza compuesta en honor a Vedran en un festival internacional. Al terminar de tocar, con el teatro sumido en un silencio sepulcral por la emoción, Yo-Yo Ma invitó a subir al escenario a un hombre del público. Era Vedran Smailovic, vestido con un traje de cuero desgastado, con su pelo largo y barba descuidada, luciendo mucho mayor de lo que era. Llorando a mares. Los dos violonchelistas, el elegante astro mundial y el guerrero del arte curtido por la guerra, se abrazaron en el centro del escenario mientras el público estallaba en una ovación ensordecedora. La música, como nos recuerda esta historia, no es solo entretenimiento. Es un puente, una fuerza sanadora, un recordatorio de nuestra humanidad compartida. El propio Yo-Yo Ma relata que cuando era niño y tomaba clases con un gran maestro, siempre intentaba imitar el sonido perfecto de su profesor. Hasta que un día, el maestro le dijo: «Te he enseñado todo lo que sé. Ahora debes dejar de intentar sonar como yo y encontrar tu propia voz». Esa es la misión de todo ser humano, no ser una copia de los demás, sino descubrir ese don único. Esa voz particular que Dios o el universo nos ha dado, y usarla para embellecer el mundo, tal como lo hizo Vedran en los escombros de Sarajevo. Es fascinante cómo una sola acción puede desencadenar un efecto dominó que altera la historia. Déjame contarte la historia de Simon Halley, el padre del famoso escritor Alex Haley, autor de Raíces y la autobiografía de Malcolm X. Simon nació en 1892 en una familia de agricultores extremadamente pobres en Tennessee. Era el octavo hijo de un ex esclavo. Su destino parecía sellado: trabajar la tierra hasta morir de agotamiento. Sin embargo, su madre, una mujer de una visión extraordinaria, convenció a su testarudo esposo de que permitiera a Simon seguir estudiando, argumentando que sacrificar a uno de los 8 hijos para que se educara podría romper el ciclo de miseria de la familia. Con apenas $50, Simon emprendió un viaje lleno de penurias para estudiar. Sufrió hambre, frío, burlas por tener solo un par de zapatos, y trabajaba incansablemente en trabajos denigrantes para poder pagar sus estudios. Llegó un punto, en su segundo año de universidad, en que reprobó una materia simplemente porque no tenía dinero para comprar el libro de texto. Estaba a punto de rendirse y volver al campo, derrotado. Pero consiguió un trabajo de verano como mozo de vagón-cama en la compañía de trenes Pullman, en la ruta de Buffalo a Pittsburgh. Una madrugada, a las 2 de la mañana, un pasajero tocó el timbre de servicio. Simon acudió rápidamente, impecable en su uniforme blanco. El pasajero, un hombre de aspecto distinguido que no podía dormir, pidió un vaso de leche caliente para él y su esposa. Simon se lo sirvió en una bandeja de plata con exquisita cortesía. A pesar de que las reglas prohibían a los empleados conversar con los pasajeros, este hombre comenzó a hacerle preguntas a Simon sobre su vida, sus orígenes y sus estudios. Simon le respondió con dignidad, sin mencionar sus penurias económicas ni su inminente abandono escolar. Al llegar a Pittsburgh, el pasajero le dejó una propina de $5, una fortuna para la época, y se marchó. Simon ahorró cada centavo ese verano y regresó a la universidad, decidido a intentar un año más. Al llegar, el director lo mandó llamar a su oficina. Temblando, Simon escuchó la noticia que cambiaría su vida y la historia de la literatura estadounidense para siempre. El pasajero del tren era R.S. M. Boyce, un ejecutivo jubilado de la editorial Curtis. Impresionado por la educación y la dignidad de aquel joven mozo negro en plena época de segregación, Boyce había decidido pagar la matrícula, el alojamiento y los libros de Simon por el resto de su carrera universitaria. Gracias a ese acto de generosidad anónima, Simon se graduó como el mejor de su clase, obtuvo una beca para la Universidad de Cornell. Se convirtió en profesor y crió a una familia de hijos exitosos, entre ellos, Alex Haley. Décadas después, estando en una lujosa oficina editorial en Nueva York, Alex Haley lloró al recordar al señor Boyce, dándose cuenta de que él estaba allí, como un escritor célebre, solo porque un extraño en un tren decidió ser bondadoso con un joven agotado. El efecto dominó de la bondad es incalculable.
Lo que damos al mundo regresa, y a veces, salvar a otros es la única forma de salvarnos a nosotros mismos. Toma el ejemplo de Bill Wilkins. Bill era un alcohólico empedernido. Se despertó una mañana en un hospital para adictos y le preguntó al médico, ¿cuántas veces he estado en este maldito lugar? El médico le respondió, 50 veces. Eres nuestro paciente más frecuente, y no te queda mucho tiempo de vida. Bill, cínicamente, le pidió un trago. El médico, en un movimiento arriesgado, le dijo que se lo daría con una condición. En la habitación de al lado había un joven aterrorizado. En su primera internación. El médico le pidió a Bill que fuera a hablar con él, usando su propia vida destruida como ejemplo para asustar al joven y alejarlo del alcohol. Bill aceptó el trato. Entró a la habitación y comenzó a hablarle al joven con una honestidad brutal. Le dijo que el alcohol era un poder superior que lo controlaba y que necesitaba encontrar un poder superior positivo. Llámese Dios o verdad. Para salvarse. Bill no supo si sus palabras ayudaron a aquel joven, pero al regresar a su habitación, ocurrió un milagro dentro de él mismo. Se olvidó por completo del trago que había pedido. Al intentar salvar al joven, algo se había encendido en su interior, el deseo de ser útil. Ese momento de empatía y servicio lo transformó. Bill Wilkins nunca volvió a beber y se convirtió en uno de los pilares del programa que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos. Un sistema que ha salvado millones de vidas basándose en el principio exacto que él descubrió esa noche. Un alcohólico en recuperación ayudando a otro. Esta es la ley inquebrantable de la compasión. Sanamos nuestras propias heridas cuando vendamos las de nuestro prójimo. A veces, la compasión exige sacrificios que parecen insoportables. Imagina ser Antonio Si. A los 23 años, Antonio acababa de graduarse de la universidad. Tenía 2 títulos, soñaba con ir a la escuela de leyes y salir del barrio marginado de Miami donde creció. Pero su madre, Dorotea, el pilar de su vida, le confesó que el hombre en quien confiaba la había contagiado de VIH. La enfermedad avanzó rápidamente a SIDA y poco tiempo después, Dorotea falleció, dejando atrás a 4 hermanos menores de Antonio. Adolescentes problemáticos y asustados, que iban a ser entregados al sistema de cuidado de crianza del Estado. Antonio se enfrentó a una encrucijada terrible. Podía seguir con su vida, conseguir un buen trabajo, mudarse a un buen vecindario y dejar que el sistema se hiciera cargo de sus hermanos. O podía tirar sus sueños por la borda y asumir la paternidad de 4 adolescentes siendo él apenas un joven. Fue a la corte y le rogó al juez que le diera la custodia. El juez, escéptico ante la juventud de Antonio, finalmente accedió tras escuchar el deseo unánime de los niños de quedarse con su hermano mayor. Pero el amor por sí solo no cría adolescentes en un barrio asediado por las drogas. Antonio tuvo que convertirse en un sargento de hierro. Vivían en una casa cayéndose a pedazos. Sus amigos ganaban buen dinero y se casaban, mientras él lidiaba con facturas atrasadas, notas escolares espantosas y rebeldía adolescente. Una noche, desesperado, reunió a sus hermanos en la sala. Les impuso reglas estrictas, tareas domésticas obligatorias, toque de queda, horarios de estudio y la exigencia innegociable de que todos debían ir a la universidad. Fue duro. Sus hermanos se quejaban de que era demasiado estricto. Pero Antonio no quería ser su amigo, quería salvarles la vida. Revisaba sus tareas, asistía a las reuniones de padres y maestros. Trabajaba a tiempo completo como consejero juvenil y ahuyentaba físicamente a los traficantes de drogas que merodeaban su calle. Con el tiempo, el milagro ocurrió. Las calificaciones de sus hermanos subieron a nivel de excelencia. Empezaron a destacar en deportes y coros de la iglesia. Colgaron en la puerta de la destartalada casa calcomanías que decían, padre orgulloso de un estudiante de honor. Antonio sacrificó su juventud, pero al mirar a sus hermanos encaminados hacia el éxito, comprendió que había logrado algo infinitamente más valioso que cualquier título de abogado. Había mantenido unida a su familia y honrado la memoria de su madre. La grandeza, amigos míos, no siempre es glamorosa. A menudo huele a sudor, a facturas vencidas y a noches de insomnio. Y hablando de noches de insomnio y dedicación, quiero llevarlos a un salón de clases en Washington, D.C. Tyler Kerry era un joven maestro de escuela primaria, lleno de ideales.
En su clase de cuarto grado había un niño llamado Rommel, de 10 años. Desde el primer día, Tyler notó que Rommel entregaba sus hojas de ejercicios en blanco. Cuando se acercó a hablar con él, descubrió una verdad aterradora: Rommel no sabía leer. Estaba en cuarto grado, era brillante en matemáticas, dibujaba cómics increíbles. Tenía un sentido del humor afilado y una profunda comprensión oral de las historias, pero al ver un texto, las letras eran jeroglíficos para él. El sistema educativo lo había pasado de grado año tras año por lástima o por negligencia. La maestra de educación especial le dijo a Tyler: Rommel nunca aprenderá a leer. Tyler, abrumado por sus otros 26 alumnos, inicialmente relegó a Rommel al fondo de la clase con audiolibros. Pero la culpa lo carcomía. La madre de Rommel suplicaba que alguien ayudara a su hijo. Finalmente, Tyler tomó una decisión radical. Renunció a su tiempo libre, buscó un trabajo nocturno como camarero para compensar la falta de pago por horas extras. Y se dedicó a enseñarle a Rommel a leer desde cero, letra por letra, sonido por sonido. Crearon personajes para cada sílaba. Tyler descubrió que el problema no era que Rommel fuera incapaz, sino que nadie se había tomado el tiempo de enseñarle con el método que él necesitaba. Pasaron meses de frustración y pequeños avances, utilizando los libros de Harry Potter como motivación. Al final del año escolar, Rommel se paró frente a la subdirectora de la escuela y, con la solemnidad de un ministro de Estado, leyó en voz alta un libro del Dr. Seuss de principio a fin. El rostro del niño se iluminó con una alegría que desbordaba su alma. Más tarde, escribió su primera oración por sí mismo. Tyler se dio cuenta de algo vital: a menudo culpamos a las personas por no aprender. Cuando el verdadero fracaso es nuestro por no saber enseñar o no tener la paciencia para hacerlo. Y hablando de paciencia y esfuerzo consciente, hablemos del amor. Pensamos que el amor es un sentimiento mágico que nos golpea como un rayo y se mantiene solo. Tom Anderson, un esposo que se dio cuenta de que su matrimonio se estaba marchitando, escuchó en la radio a un psicólogo decir que el amor es una decisión racional, una acción, no solo una emoción. Tom admitió que se había vuelto egoísta. Se quejaba de su esposa Evelyn, controlaba la televisión, ignoraba sus necesidades. Decidió hacer un experimento: durante 2 semanas durante unas vacaciones en la playa, sería el esposo perfecto. Actuaría con amor absoluto, sin condiciones ni peros. Empezó con pequeños detalles, halagó su ropa, aceptó dar paseos por la playa aunque prefería leer, dejó de llamar a su oficina en Wall Street. Visitó museos que odiaba sin quejarse. Su comportamiento fue tan radicalmente atento y amoroso que, la última noche de las vacaciones, Evelyn lo miró con los ojos llenos de lágrimas y terror, y le preguntó: Tom, sé honesto conmigo. El médico te llamó después de mis últimos análisis, ¿verdad? ¿Me estoy muriendo? Tom soltó una carcajada y la abrazó fuertemente, respondiendo: No, mi amor, no te estás muriendo. Es que yo apenas estoy empezando a vivir. El amor es un verbo. Cuando actuamos con amor, los sentimientos de amor regresan multiplicados. Pero, ¿qué pasa cuando la lucha no es externa, sino interna? ¿Qué pasa cuando el enemigo está en la botella de pastillas o en la copa de licor? Betty Ford, la primera dama de los Estados Unidos, esposa del presidente Gerald Ford, tenía una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, vivía un infierno. Durante años, para lidiar con el dolor de un nervio pellizcado, la artritis, un cáncer de mama y la inmensa presión de la vida pública, los médicos le recetaron pastillas. A esto le sumó el alcohol. La tolerancia de su cuerpo aumentó, y pronto comenzó a tener episodios de amnesia, a arrastrar las palabras en público y a quedarse dormida en medio de conversaciones. Su familia, aterrorizada por verla autodestruirse, organizó una intervención. En 1978, se sentaron en la sala de estar con un médico militar y la confrontaron con amor pero con firmeza. Sus hijos le relataron, llorando, cómo sus adicciones los estaban destrozando. Betty se enfureció. Negó todo. Dijo que las pastillas eran recetadas y que el alcohol no era un problema. Pero el peso de la verdad y el amor de su familia rompieron sus defensas. Aceptó internarse en un centro de rehabilitación en Long Beach.
Se negó a tener una habitación privada de lujo y compartió cuarto con otras 3 mujeres. Al principio, se resistió a admitir públicamente que era alcohólica, argumentando que avergonzaría a su esposo. El médico la confrontó diciéndole que usaba a su esposo como excusa. Finalmente, Betty Ford emitió un comunicado de prensa histórico, admitiendo sin tapujos su adicción a las pastillas y al alcohol. Fue un acto de vulnerabilidad sin precedentes para alguien de su estatus. En el centro de rehabilitación, compartiendo terapia de grupo con mecánicos, empleados y sacerdotes rotos por la adicción, Betty encontró su salvación. Descubrió que al quitarse la armadura de la negación, conectaba genuinamente con los demás. Su franqueza desmitificó la adicción e inspiró a millones de mujeres a buscar ayuda. Betty Ford transformó su peor vergüenza en su mayor legado, demostrando que la verdadera fortaleza no es no caer nunca, sino tener el valor de pedir ayuda para levantarse. El valor tiene muchas caras. A veces es admitir una adicción, y a veces es enfrentarse a la humillación institucionalizada. Maya Angelou, una de las poetas más brillantes de la historia, relataba su graduación de 8º grado en 1940 en un pequeño pueblo segregado de Arkansas. Ella y sus compañeros negros estaban radiantes de orgullo. Era su momento. Habían estudiado con libros desechados por las escuelas de blancos, pero estaban listos para celebrar sus logros. Sin embargo, la ceremonia fue arruinada por la llegada de un político blanco, Edward Donleavy. Este hombre tomó el micrófono, y con una condescendencia brutal, destruyó los sueños de los niños. Les dijo que las mejoras educativas, los laboratorios y los microscopios irían a la escuela de los blancos para formar científicos y líderes. Mientras que a ellos, en la escuela negra, se les enseñaría a ser buenos deportistas, obreros, sirvientas y agricultores. Las palabras del político cayeron como piedras sobre el espíritu de los graduados. La alegría se evaporó, reemplazada por la amarga y aplastante realidad del racismo que les decía que no importaba cuánto se esforzaran, nunca serían considerados iguales. Donleavy se marchó apresuradamente, dejando tras de sí un auditorio sumido en la vergüenza y el silencio. Fue entonces cuando Henry Reed, el mejor estudiante de la clase, el chico que debía dar el discurso de despedida, subió al escenario. Henry no se rindió ante la desesperanza. En lugar de dar su discurso convencional, le dio la espalda al público. Miró a sus compañeros graduados y comenzó a cantar con voz firme el himno nacional negro. Poco a poco, los niños, los padres, los maestros y todo el auditorio se unieron a la canción. Sus voces se alzaron, llenas de dignidad, dolor y resistencia desafiante. En ese instante de canto colectivo, los niños reclamaron su humanidad. Se negaron a ser definidos por el desprecio de un sistema injusto y demostraron que, aunque el mundo exterior intentara aplastarlos, su alma permanecería invicta. Maya aprendió ese día que nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se lo permitas. Esa es la esencia de la proactividad. Como cuenta Chuck Norris, el famoso actor y artista marcial. A los 16 años, consiguió un trabajo empacando comestibles. El primer día fue un desastre, era demasiado lento y el gerente lo despidió. Pero Chuck, venciendo su inmensa timidez, miró al gerente a los ojos y le rogó que le diera una segunda oportunidad, prometiendo que lo haría mejor. El gerente accedió. Chuck no solo mejoró, sino que se convirtió en el mejor empacador. Ese momento le enseñó una lección de vida: no puedes sentarte a esperar que las oportunidades caigan del cielo. Tienes que crearlas. Cuando decidió ser actor a los 36 años, compitiendo con miles de jóvenes en Hollywood, aplicó la misma regla. Su éxito no fue suerte, fue la negación absoluta a aceptar un no como respuesta final. Ahora, si quieres hablar de negarse a aceptar un destino cruel, acompáñame al infierno en la tierra. El campo de concentración de Bergen-Belsen en el invierno de 1944. Luba Herkak era una mujer judía holandesa que había perdido a su esposo y a su hijo Isaac de 3 años en las cámaras de gas de Auschwitz. Devastada, Luba había sido trasladada a Bergen-Belsen como enfermera. Una noche de diciembre, escuchó llantos afuera de la barraca. Al salir, en medio de la nieve y el frío cortante, encontró a 54 niños judíos holandeses, hambrientos, aterrorizados y vestidos con harapos.
sus padres habían sido enviados a trabajar como cortadores de diamantes, y los niños habían sido abandonados allí para morir. Luba, con el corazón destrozado por el recuerdo de su propio hijo perdido, metió a los niños en su barraca, desafiando a las propias prisioneras que temían represalias. Al día siguiente, Luba fue a ver al oficial de las SS a cargo y le dijo que ella se haría cargo de los niños. El oficial la golpeó salvajemente en la cara, tirándola al suelo. Con la boca ensangrentada, Luba se levantó y le dijo: «Tú también eres padre. ¿Cómo puedes dejar morir a estos niños?». El nazi, ya sea por confusión o por una mínima chispa de humanidad reprimida, le dio un vale por 2 panes y le dijo que se pudriera con ellos. Desde ese día, Luba se convirtió en la madre leona de esos niños. Mendigaba, robaba y negociaba comida en las cocinas del campo. Los abrazaba, les cantaba y los cuidaba durante las epidemias de tifus. Cuando los británicos liberaron el campo en la primavera de 1945, casi todos los prisioneros eran cadáveres ambulantes. Pero 52 de los 54 niños de Luba estaban vivos. Décadas más tarde, esos niños, convertidos en profesionales exitosos en todo el mundo, la buscaron. La encontraron y se reunieron en Ámsterdam para honrar a la mujer que les dio la vida por segunda vez. Luba encontró su propia salvación en el acto supremo de salvar a otros en medio de la peor oscuridad imaginable de la historia humana. Estas historias son colosales, lo sé. Pero la grandeza también se manifiesta en las sutilezas de nuestras relaciones cotidianas. Como cuando aprendemos a escuchar. Una mujer cuenta cómo se quejaba con su amiga sobre los problemas de su hijo, su trabajo y su coche. Su amiga la interrumpía constantemente diciendo: «Yo sé cómo te sientes, a mí me pasó lo mismo», para luego proceder a contar sus propias desgracias. Y de repente, la conversación se volvía sobre la amiga, dejando a la mujer sintiéndose vacía y no escuchada. Hasta que un día, se dio cuenta de su propio error con su suegra. La verdadera empatía no consiste en dar consejos no solicitados o en comparar tragedias. A veces, el mayor acto de amor que podemos ofrecer a un amigo angustiado es simplemente prestarle nuestros oídos y cerrar nuestra boca. Decir: «Cuéntame más, estoy aquí para ti», sin intentar arreglar el problema. Esa quietud, esa disposición a sostener el espacio emocional de otra persona, es profundamente curativa. Y también debemos aprender a valorar las diferentes formas en que las personas contribuyen a nuestras vidas. Hubo un grupo de amigos que decidió reunirse para pintar la casa de una de ellas. Era una tarea aburrida, pero pensaron que si lo hacían juntos, sería divertido. 17 personas confirmaron su asistencia. Sin embargo, Beth, una amiga del grupo, dijo rotundamente: «Yo no voy a pintar». El grupo se resintió. Pensaron que Beth era egoísta por no querer ensuciarse las manos y compartir el esfuerzo colectivo. Pero a medida que avanzaba el día, entre el cansancio, la pintura derramada y los músculos adoloridos, el grupo descubrió lo que Beth estaba haciendo realmente. Mientras ellos pintaban, ella estaba en la cocina preparando banquetes inmensos y deliciosos. Bandejas de sándwiches, galletas, ensaladas frescas, cenas reconfortantes. Cada vez que los pintores estaban a punto de colapsar por el hambre y la fatiga, Beth aparecía como un ángel salvador con comida maravillosa. Se dieron cuenta de que Beth no era egoísta, simplemente estaba contribuyendo desde su fortaleza. Estaba nutriendo al equipo. Entendieron que para que una comunidad funcione, no todos tienen que tener una brocha en la mano. Algunos están destinados a sostener la escalera y otros están destinados a preparar la cena. Apreciar las diferencias y no juzgar apresuradamente es una forma hermosa de grandeza cotidiana. Para terminar este recorrido monumental, quiero compartirte la historia de la familia Kunishima. Una historia sobre el amor incondicional y la negativa a rendirse ante la ciencia médica. Cuando Stephen Kunishima nació, era un bebé hermoso, pero a medida que pasaban los meses, su madre, Geri, notó que no se movía como sus hermanas mayores, Trudy y Jennifer. No gateaba, no balbuceaba, solo se quedaba mirando al vacío. Al llevarlo al neurólogo a los 18 meses, el diagnóstico fue devastador. El cerebelo de Stephen estaba subdesarrollado. El médico les dijo que el niño nunca caminaría, apenas tendría control sobre sus músculos y su inteligencia sería severamente limitada. Les sugirió que consideraran internarlo en una institución.
La familia quedó destrozada. Las lágrimas inundaron la casa. Pero la hermana mayor, Trudy, de 15 años, se negó a aceptar el veredicto. Le dijo a su madre: «Mamá, no creo lo que dice el doctor. Jen y yo podemos ver inteligencia en sus ojos. Si nos rendimos, nunca tendrá una oportunidad». Inspirada por la fuerza de sus hijas adolescentes, Jerry reunió a la familia. Decidieron que iban a leerle a Steven todas las noches. Creían que, aunque él no pudiera moverse o hablar, las palabras estimularían su mente atrapada en ese cuerpo que no respondía. Así comenzó una rutina inquebrantable. Todas las noches, después de cenar, sentaban a Steven en el suelo de la cocina, le sostenían la cabeza y le leían cuentos, señalando los dibujos y haciéndole preguntas. Pasaron meses sin la más mínima reacción. Steven seguía mirando al vacío. La duda y la desesperación comenzaron a acechar a Jerry, quien le confesó a su esposo que tal vez el médico tenía razón. Pero el padre de Steven, un hombre con alma de guerrero samurái, se mantuvo firme. Hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. Siguieron leyendo. Hasta que una noche, ocurrió lo impensable. Mientras Trudy le leía, Steven, que nunca se había movido por sí mismo, comenzó a arrastrarse torpemente por el suelo. Se dirigió hacia la pared donde estaban alineados los libros infantiles. Su familia, sin aliento y paralizada por la sorpresa, lo observó. Steven, con movimientos torpes y espasmódicos, agarró un libro, lo abrió, miró a su hermana y, aunque no podía hablar con claridad, hizo un sonido que fue inconfundiblemente una respuesta a la historia. Había estado escuchando todo el tiempo. Su mente estaba viva, absorbiendo cada palabra del amor de su familia, esperando el momento para romper las cadenas de su limitación física. Todo porque una familia se negó a tirar la toalla. Amigos, la grandeza cotidiana no requiere riqueza, estatus, ni habilidades sobrehumanas. Requiere la decisión consciente de mirar al otro con amor, de pagar 8 vacas, de respeto, de sostener un huevo de ganso débil, de cantar un himno de dignidad frente a la opresión, de salvar a niños en medio del infierno de un campo de concentración. Y de seguir leyéndole a un niño cuando el mundo entero te ha dicho que no hay esperanza. Cada uno de ustedes, en este mismo instante, tiene el poder de crear un punto de inflexión en su propia vida y en la vida de los que los rodean. Tomen estas historias, guárdenlas en su corazón y salgan al mundo a demostrar que la grandeza existe, y vive dentro de ti. Gracias por escucharme en este largo y profundo viaje. Hasta la próxima.